Estrella Navarro se despertó aquella mañana con pesadez en la parte baja de la espalda y la sensación de que su barriga había crecido aún más de la noche a la mañana. El noveno mes de embarazo estaba siendo duro para ella, no tanto física como mentalmente. El cuarto piso olía a alcohol de la noche anterior y a platos sin lavar. Rubén había ido a la fábrica a oscuras, sin ni siquiera haber desayunado, y Estrella se alegraba de ello. Cuando su marido está sobrio, es simplemente silencioso y hosco. Cuando está borracho, es insoportable. Se casaron hace 3 años y entonces Rubén solo bebía los fines de semana con los amigos, después del fútbol. Estrella trabajaba de dependienta en una ferretería de la calle principal, mientras que Rubén era soldador en una fábrica de construcciones metálicas. La vida era corriente, no rica, pero tolerable. Entonces murió el padre de Rubén y su suegra Blanca empezó a venir a verlos todos los días. Llevaba comida que ella misma cocinaba y fingía cuidar de su hijo. En realidad simplemente no podía aceptar el hecho de que Rubén hubiera elegido a Estrella, una chica sin estudios superiores, sin contactos, sin dote. Blanca vivía en la misma entrada, 2 pisos más abajo, y eso convertía la vida de Estrella en un infierno. Ella siempre sabía cuándo llegaba Rubén a casa, siempre oía cuando se peleaban, siempre encontraba una excusa para pasarse sin avisar. Y entonces Estrella se quedó embarazada. Rubén reaccionó de forma extraña, ni contento ni disgustado. Se limitó a sentir y esa misma noche se emborrachó tanto que los vecinos lo trajeron a casa. A partir de entonces bebió más a menudo. Estrella se fue de baja por maternidad y se quedó sola con sus pensamientos, su creciente barriga y las constantes visitas de su suegra, que inspeccionaba el piso como una inspectora y encontraba defectos en cada pequeña cosa. A las 11:30 de la mañana, Estrella se encontró con Yolanda en la parada del autobús. Yolanda Suárez era su mejor amiga desde el instituto. Alegre, bulliciosa, pelirroja y con la costumbre de decir lo que pensaba. Trabajaba de cajera en un supermercado, vivía con su madre y su hermano pequeño, y no se iba a casar, aunque le sobraban pretendientes. ¿Nos vamos? Yolanda besó a Estrella en la mejilla y le miró la barriga. Jesús, estás como una sandía. Pronto reventarás. Pronto, Estrella aceptó. Subieron al autobús y se fueron a las afueras, donde había un gran mercado. Allí vendían las cosas de los niños más baratas que en el centro, y Estrella esperaba poder arreglárselas con la pequeña cantidad que había ahorrado del dinero de la compra. Rubén no quiso darle dinero para el bebé. Le dijo que ya se las arreglaría, que todo el mundo tiene hijos. Estrella no discutió. Era inútil discutir con Rubén, sobre todo cuando volvía de la fábrica cansado y enfadado. El mercado era ruidoso y estaba abarrotado. Estrella se movía lentamente entre las filas, mirando cunas, gorros, pañales. Todo parecía tan pequeño, tan frágil. Cogió en sus manos unos calcetines diminutos y no podía creer que pronto tendría un bebé que se los pondría. Toma. Yolanda le puso un paquete de pañales delante de las narices. Necesitarás muchos. Son caros. Estrella miró el precio y negó con la cabeza. ¿Estás loca? Esto es lo esencial. Los pañales son más baratos. Yolanda suspiró y volvió a tirar el paquete sobre el mostrador. Oiga, ¿ha comprado algo? ¿O lo llevas todo a cuestas como una idiota? Estrella guardó silencio. Yolanda ya sabía la respuesta. Déjalo, dijo Yolanda en voz baja pero con firmeza. Antes de que sea demasiado tarde, antes de que nazca el bebé, entonces será aún más difícil. ¿A dónde debería ir? Con tu padre. Saúl te verá, lo sabes. Vive en otra ciudad. Tiene un trabajo, una vida. ¿Y qué? Es tu padre. No te dejará con un niño. Ese borracho lo hará. Ya lo verás. Ya lo ha hecho, pero sigues en el mismo piso. Estrella cogió 2 toallitas de la encimera y las metió en una bolsa. Yolanda siguió el ritmo. Escúchame de una vez. He visto hombres así cientos de veces. Mi tío era así. Golpeó a mi tía hasta que estuvo en el hospital. Luego la dejó por otra. Tu Rubén probablemente tiene a alguien más ahora. Todos son así. Estrella se detuvo y miró a su amiga. Ya basta. Está bien, está bien. Yolanda levantó las manos. Si no quieres escuchar, no escuches. Pero la primera vez que te pegue, acuérdate de mis palabras. Estrella no contestó. Siguió eligiendo cosas, apartando todo lo que le parecía demasiado caro,
y al final compró solo lo imprescindible. Unas toallitas, 2 pares de pañales de un solo uso, pañales y un paquete de pañales, el más pequeño. Yolanda pagó los biberones y las tetinas, a pesar de las protestas de Estrella. Durante el camino de vuelta condujeron en silencio. Yolanda miraba por la ventanilla. Estrella las bolsas en su regazo. Quería llorar, pero no se lo permitió. Las lágrimas no solucionaban nada. Se bajaron en su parada y Yolanda se despidió de ella con un abrazo. Llámame cuando empiece. Iré enseguida. Gracias. Y piensa en lo que te he dicho. Piénsalo de verdad. Estrella asintió y se dirigió a la casa. La recibió el olor de un vertedero y la pintura desconchada de las paredes. Subió las escaleras lentamente, deteniéndose en cada tramo para recuperar el aliento. En la tercera planta, la puerta de uno de los pisos se abrió y Carmela Ibarra se asomó. Carmela era una mujer mayor, con el pelo canoso recogido en un moño y unos amables ojos marrones. Vivía sola. Su marido había muerto hacía años y sus hijos ya no estaban. Carmela fue la única de la casa que saludó a Estrella y no se apartó cuando la conoció. Estrella, espera. Salió al rellano en bata y zapatillas. ¿Cómo te encuentras? Estoy bien, Carmela. Gracias, Carmela. ¿Pronto? Cualquier día de estos. Carmela asintió con la cabeza y se quedó callada un momento, como recobrando la cordura. Mira, no quería disgustarte, pero deberías saberlo. Tu suegra vuelve a contar cosas malas a todo el mundo. Ayer estuvo en la tienda de la esquina hablando con Nora y Patricia, diciendo que el bebé no es de Rubén, que lo tenías aparte. Estrella sintió que se le apretaban las tripas. Ya había oído esos rumores antes, pero cada vez le dolían más. Solo quería que lo supieras, continuó Carmela. No me creo nada, por supuesto. Veo cómo vives tu vida. Pero la gente es mala, se lo cree todo. Blanca está difundiendo estos chismes a propósito. Gracias por decírmelo. Estrella se tragó el nudo que tenía en la garganta. Aguanta, cariño. Te pondrás bien. Y si necesitas algo, no dudes en llamarme. Soy mayor, pero aún puedo ayudarte. Estrella subió al cuarto piso, agarrando las bolsas con tanta fuerza que los dedos se le pusieron blancos. Abrió la puerta y oyó voces. Rubén y Blanca estaban sentados en el piso. Bebían té en la cocina y Blanca decía algo, gesticulando con las manos. Cuando vio a Estrella, dejó de hablar. «Ah, has venido». Rubén ni siquiera levantó la vista. «¿Dónde has estado?» «He comprado cosas para el bebé». Estrella dejó las bolsas en el suelo y se quitó la chaqueta. «¿De dónde has sacado el dinero?», preguntó Blanca. «Rubén, ¿se lo has dado tú?» «No», dijo Rubén. «Entonces tiene un alijo en alguna parte», entrecerró los ojos Blanca. «O alguien se lo está dando». Estrella entró en la cocina y miró a su suegra. «Basta, Blanca». «¿Basta de qué?» «Deja de hablar mal de mí. Deja de decir a los vecinos que he tenido un hijo. Sabes que no es verdad». Blanca puso lentamente la taza sobre la mesa. «¿Cómo sé que no es verdad?» «Quizá lo sea. Estás sola en casa todo el día. ¿Quién sabe lo que haces?» «Madre». Rubén frunció el ceño, pero no había apoyo en su voz para Estrella. «Rubén, dile que pare». Estrella sintió que le temblaba la voz. «Todos los vecinos ya están mirando para otro lado. Carmela me ha dicho hoy que tu madre ha vuelto a hablar en la tienda». «Carmela». Blanca hizo una mueca. «Esa vieja bruja siempre está metiendo las narices. Es la única que no se cree tus mentiras». «Estrella, cállate». Rubén se levantó bruscamente. «No le hables hacia mi madre». «Pero ella...» «He dicho que te calles». Levantó la voz y Estrella dio un paso atrás. «Mi madre puede decir lo que quiera. Está en su derecho. Y tú tienes que comportarte de tal manera que no haya motivo para hablar». «¿Qué clase de excusa? Me quedo en casa, no salgo». «Exacto», intervino Blanca. «Te sientas como un ratón. Y los ratones siempre esconden algo». Rubén cogió su chaqueta del perchero. «Me voy», dijo sin mirar a Estrella. «¿A dónde?», preguntó ella, aunque sabía la respuesta. «Al bar, a Panchos. Hablaremos de algo relacionado con el trabajo». Se marchó, dando un sonoro portazo. Blanca terminó su té, se levantó y miró a Estrella con una sonrisa fría. «Lo has perdido», dijo. «Aún no te has dado cuenta, pero ya lo has perdido. Rubén no es para alguien como tú. Necesita una mujer de verdad». Se marchó, dejando a Estrella sola en la cocina. Estrella se hundió en una silla y se cubrió la cara con las manos. El bebé que llevaba dentro empujaba, como recordándoselo a sí misma.
Se puso la palma de la mano en el vientre y lloró en silencio. Estrella estaba despierta. Se tumbó boca arriba, mirando al techo y escuchando el silencio del piso. Era el comienzo de la primera noche, y Rubén aún no estaba. Se había ido al bar justo después de la escena con su madre, y no la había llamado ni le había dicho cuándo volvería, aunque nunca lo hizo. El estómago le oprimía el diafragma y le costaba respirar. Estrella rodaba de un lado a otro, intentando encontrar una postura cómoda, pero cada posición se volvía insoportable al cabo de unos minutos. El bebé empujaba en su interior, como si tampoco pudiera dormir. Se acarició el vientre y susurró algo tranquilizador, aunque ella necesitaba más consuelo que su bebé nonato. Las palabras de Blanca dieron vueltas en su cabeza. Lo has perdido. Tal vez fuera cierto. Tal vez Rubén no le perteneciera desde hacía mucho tiempo, si es que alguna vez le perteneció. Estrella recordaba su boda, una boda modesta, en el registro civil, sin lujos. Rubén había sido diferente entonces, o tal vez solo quería verlo diferente. Le había dicho que la quería, le había besado las manos y le había prometido que cuidaría de ella. Pero las promesas se desvanecieron tan rápido como las fotos de su boda al sol. Se durmió brevemente y se despertó al oír un portazo en el piso de abajo. Luego oyó pasos pesados en la escalera, alguien que subía despacio, tropezando. Estrella se puso tensa. Habría reconocido aquel paso en cualquier parte. Rubén se detuvo en el rellano entre la tercera y la cuarta planta. Estrella le oyó apoyarse en la pared, respirando con dificultad. Luego gritó, «Así, sin motivo, a pleno pulmón. ¡El mundo es cruel!», resonó su voz en la entrada. «Todos sois crueles. Todos vosotros». Estrella saltó de la cama y se puso la bata. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir. Corrió descalza hasta la puerta, la abrió y se asomó a la escalera. Un Rubén borracho estaba de pie, mirando a la nada con una mano en la barandilla. Tenía la cara roja y los ojos inyectados en sangre. Tenía la camisa arrugada y el cuello manchado de cerveza o de algo más fuerte. Vio a Estrella y sonrió. «Ah, la mujer», la señaló con el dedo. «¿Has salido a recibirme? ¡Qué considerado!». «Rubén, cállate». Estrella bajó unos pasos. «Despertarás a todos». «Que se despierten», agitó las manos. «Que se despierten y escuchen lo que tengo que decir». «Rubén, por favor, vámonos a casa». «Yo no me voy a casa», sacudió la cabeza como un niño testarudo. «Me quedaré aquí, cantaré aquí. Quiero cantar». Y cantó, en voz alta, falsamente, alguna vieja canción sobre el amor y la traición. Las palabras eran confusas, la melodía flotaba, pero Rubén gritaba a pleno pulmón, ignorando que las puertas ya se estaban cerrando de golpe. Oswaldo Garza, un joven de unos 25 años que trabajaba en una obra, se asomó desde la planta baja. Vivía con su mujer y su hijo pequeño, que a juzgar por su llanto, acababa de despertarse. ¡Cállate!, gritó Osvaldo. «La gente está dormida». Rubén interrumpió la canción y miró hacia abajo. «Ah, Osvaldo, ven aquí, compañero. Cantemos juntos». «Vete a la mierda». Osvaldo subió unos escalones. «Estás haciendo llorar a mi bebé». «Yo también voy a tener un bebé». Rubén se rió alegremente. «Aunque no sé si será mío». Estrella se quedó helada. Osvaldo la miró con lástima y torpeza. «Rubén, cállate», dijo en voz más baja. «¿De qué estás hablando?» «Estoy diciendo la verdad. Mi mamá dice que mi mujer me engaña. Mamá siempre tiene razón». La puerta del primer piso se abrió y salió al rellano Ernesto Vargas, un anciano de unos 65 años, conductor de autobús jubilado. Iba en pijama y zapatillas, con cara de extrema indignación. «Navarro, detén este circo de una vez», dijo con severidad. «Son las 3 de la mañana. La gente tiene trabajo mañana». «Yo también tengo trabajo», le espetó Rubén. «Yo estoy trabajando en la fábrica mientras tú estás aquí sentado pasando calor». «Estás borracho como una cuba», se levantó más Ernesto. «Vete a la cama y no hagas el ridículo». «No me digas lo que tengo que hacer, viejo». «No soy un viejo. Soy mayor y más listo que tú. Vete a casa». Rubén se balanceó y se agarró con más fuerza a la barandilla. Estrella vio que algo cambiaba en sus ojos. La alegría de la borrachera fue sustituida por la ira. «No te atrevas a decirme lo que tengo que hacer», sisió. «Rubén, vámonos».
Intentó Estrella cogerle la mano, pero él la apartó de un tirón. ¡No me toques! La puerta del tercer piso de Carmela estaba entreabierta. Se asomó asustada, en camisón y con el pelo canoso suelto alrededor de los hombros. «Jesús, ¿qué está pasando?», susurró. «Tranquila, Carmela», intentó tranquilizar la Estrella. «Todo va a salir bien». «No va a ir bien», gritó Rubén. «Estoy harto de todos vosotros. Estoy harto de todos vosotros. Trabajas como un condenado y en casa tu mujer lleva el hijo de otro. Los vecinos os enseñan la vida a cada paso. Mi madre llora diciendo que soy un perdedor». Se apartó de la barandilla e intentó subir más alto, pero tropezó con un escalón. Osvaldo, que seguía de pie en la parte inferior, empezó a subir a continuación. «Navarro, ya basta. Tranquilízate. No te metas». Pero Osvaldo ya estaba allí. Puso su mano en el hombro de Rubén, tratando de retenerlo. Y entonces Rubén se dio la vuelta y le golpeó, con su puño, balanceándose, justo en su cara. Osvaldo se tambaleó hacia atrás, agarrándose el labio roto, del que brotaba sangre. «¡Estás loco!». Osvaldo retrocedió, pero Rubén fue más rápido. Lo empujó y Osvaldo salió volando por las escaleras, apenas capaz de mantenerse en pie. Ernesto intentó intervenir, bajando al encuentro de Rubén. «Para allá, llamaré a la policía». Rubén lo miró y se rió. «Llámalos, que vengan, me da igual». Agarró a Ernesto por el pecho del pijama y lo empujó. El viejo no pudo sostenerse. Se cayó hacia atrás y cayó sobre los escalones. Rubén se acercó a él y le dio una patada con el pie. Ernesto gimió, intentando cubrirse con los brazos. «¡Rubén, no!». Estrella bajó corriendo, pero él no le hizo caso. Agarró a Ernesto por debajo de los brazos y empezó a arrastrarlo escaleras abajo. El viejo gritó e intentó soltarse, pero no tenía fuerzas suficientes. Rubén lo arrastró literalmente desde el tercer piso hasta el segundo, arrojándolo contra la pared. Ernesto quedó tendido, respirando agitadamente, incapaz de levantarse. Carmela gritaba desde su piso, rogándole que se detuviera. Osvaldo, limpiándose la sangre de la cara, volvió a subir, pero ahora con rabia en los ojos. «Ahora te voy a enseñar», rugió. Se enfrentaron en mitad de la escalera. Osvaldo estaba sobrio y era más joven, pero Rubén luchaba con el frenesí de un borracho al que no le importaba lo que pasara después. No sentía dolor, no pensaba en las consecuencias. Solo daba puñetazos, empujaba, arañaba. Estrella se quedó en el andén y lo observó todo con horror. El estómago se le revolvía. El miedo le atenazaba por dentro. Quería gritar, detenerlos, pero tenía un nudo en la garganta. Finalmente Rubén empujó a Osvaldo y subió corriendo las escaleras. Irrumpió en el piso, empujó a Estrella a un lado y cerró la puerta de un portazo. Osvaldo intentó seguirle, pero la puerta ya estaba cerrada por dentro. Dentro del piso, Rubén seguía gritando. Lanzaba objetos, derribaba sillas y golpeaba la mesa con los puños. Estrella se apretó contra la pared del pasillo, temerosa de acercarse más. «Estoy harta. Ya estoy harto de todo», gruñó. «Odio esta vida. ¡La odio!». Los vecinos golpearon la pared, al principio en voz baja, luego cada vez más fuerte. Eran los Rojas, una joven pareja que se había mudado recientemente a la casa de al lado. Ignacio Rojas trabajaba como mecánico en un taller de coches, y su mujer Leticia estaba en casa con su hijo pequeño. «¡Silencio!», gritó Ignacio a través de la pared. «¡Tenemos niños!». Rubén se quedó paralizado en medio de la habitación. Los golpes continuaron, y entonces algo en él se rompió por completo. Miró a la pared como si fuera su enemigo personal. «¿Niños?», susurró. «Tienen niños». Se lanzó a la despensa y sacó un martillo perforador, una herramienta vieja y pesada que había traído una vez de la fábrica. Estrella no se dio cuenta de lo que iba a hacer hasta que lo vio conectar la clavija al enchufe. «Rubén, ¿qué haces?», le temblaba la voz. Él no contestó. Encendió el perforador, lo puso en modo martillo neumático y lo apoyó contra la pared. Un zumbido llenó el piso, traqueteante, ensordecedor. Rubén apretó la herramienta y el yeso empezó a desmoronarse. «¡Rubén! ¡Para!», gritó Estrella, pero no podía oír por encima del ruido. Cinceló metódicamente, con fiereza, moviendo la perforadora a lo largo de la pared.
Primero apareció una grieta, luego se ensanchó. Trozos de yeso volaron al suelo. Apareció un ladrillo. Rubén no se detuvo. Golpeó una y otra vez hasta que en la pared apareció un agujero tan grande como su cabeza, luego tan grande como su torso. Del piso de al lado llegaron gritos. Leticia chillaba de miedo. El bebé lloraba. Ignacio gritaba maldiciones. Pero Rubén no oía nada. Estaba ensanchando el agujero, rompiendo ladrillos, arrancando trozos de pared con las manos desnudas, rascándose los nudillos ensangrentados. Estrella permanecía apoyada en el marco de la puerta, incapaz de moverse. Todo lo que estaba ocurriendo parecía una pesadilla de la que era imposible despertar. Podía ver la espalda de su marido, con los hombros temblando por el esfuerzo, y podía ver cómo se ensanchaba el agujero, y podía ver el piso del vecino. Cuando el agujero fue lo suficientemente grande, Rubén dejó caer el taladro y trepó por él. Trepó, se dejó caer en el suelo del piso de los Rojas y se levantó, balanceándose. Ignacio estaba en medio de la habitación con un bate en las manos. Leticia acunaba contra su pecho a un bebé que lloraba, acurrucada en un rincón. «¡Fuera de aquí!», gritó Ignacio. «¡Sal ahora mismo!». Rubén se rió y avanzó hacia él. Ignacio blandió el bate, pero Rubén lo esquivó y le golpeó en el estómago. Ignacio se dobló, perdió el equilibrio. Rubén lo agarró por el pelo y le golpeó la cabeza contra la pared. Leticia gritaba sin cesar. Entonces los vecinos irrumpieron en el piso. Osvaldo, Ernesto, que al fin y al cabo había subido las escaleras, y otros dos hombres de los pisos inferiores. Saltaron sobre Rubén con toda la multitud. Le golpearon con los puños, con los pies, con cualquier cosa. Rubén intentó defenderse, pero eran demasiados. Estrella oyó golpes, gritos, el ruido de muebles que se caían. Entonces los vecinos sacaron a Rubén a rastras, lo arrastraron hasta la entrada y allí acabaron con él. Cayó al suelo del rellano, maltrecho y ensangrentado, y ya no volvió a moverse. Estrella se acercó al agujero en la pared y contempló la devastación en el piso de los vecinos. Leticia seguía de pie en un rincón, meciendo al bebé. Ignacio estaba sentado en el suelo, sujetándose la cabeza, de la que resumaba sangre. Su piso estaba destrozado. Estrella salió lentamente a la entrada. Rubén estaba tumbado contra la pared, respirando agitada y roncamente. Tenía la cara rota, un ojo hinchado y el labio partido. Los vecinos estaban de pie a su alrededor, respirando agitadamente, sudorosos y furiosos. «Llama a la policía», dijo Osvaldo, limpiándose la sangre de la cara. «No lo hagas», dijo Estrella en voz baja. Todos la miraron. «¿Cómo que no?», se indignó Ernesto. «Casi nos mata a todos. Rompió el muro. Eso es un crimen». «Lo sé», Estrella miró a su marido, tendido en el frío suelo. «Pero te lo ruego, no lo hagas». Carmela se acercó a ella y le rodeó los hombros con el brazo. «Cariño, tienes que pensar en ti, en el bebé». «Estoy pensando en el bebé». Estrella sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. «Si va a la cárcel, ¿qué será de nosotros? No tengo dinero ni trabajo. Ni siquiera puedo pagar la maternidad. Pero él, lo sé todo». Los vecinos se miraron. Ignacio, que había salido de su piso agarrado a la pared, negó con la cabeza. «Que pague las reparaciones. Por la pared, por los muebles, por todo. Si no, llamaré yo mismo a la policía». «Pagará», prometió Estrella, aunque no sabía de dónde saldría el dinero. «Se lo prometo». Poco a poco los vecinos volvieron a sus pisos. Solo quedaban Estrella, Carmela y Osvaldo. «Ayudadme a llevarlo a casa», pidió Estrella. Cogieron a Rubén en brazos y lo arrastraron hasta el piso. Se despertó a medias, murmuró algo ininteligible, pero no podía andar por sí mismo. Lo tumbaron en el sofá de la habitación. Estrella trajo una toalla y agua y empezó a curarle las heridas de la cara. Osvaldo y Carmela se marcharon, dejándola sola. Estrella se sentó junto al sofá y miró a su marido dormido. Su rostro estaba distorsionado incluso en sueños. Maligno, extraño. Pensó en lo que le había dicho Yolanda. «Déjalo antes de que sea demasiado tarde». ¿Pero no era ya demasiado tarde? Se llevó la mano al vientre. El bebé empujó desde dentro, como respondiendo. Estrella cerró los ojos y lloró en silencio en la oscuridad del piso en ruinas.
Estrella no recordaba cuándo se había dormido. Se sentó en el suelo junto al sofá, con la espalda apoyada en la pared, y cayó en un sueño pesado e intranquilo. Soñó retazos de pesadillas, paredes que se derrumbaban, gritos, sangre en las manos. Se despertó con un dolor agudo en el bajo vientre. Era el comienzo de la séptima mañana. La luz gris del amanecer brillaba a través de las sucias ventanas. Rubén seguía tumbado en el sofá, roncando. Tenía la cara hinchada por la noche, los moratones de color morado oscuro y el labio partido cubierto de sangre. No se despertó ni siquiera cuando Estrella intentó levantarse, agarrándose al borde del sofá. El dolor volvió, más fuerte. Estrella se agarró el estómago y gimió. No era la sensación de tirón a la que se había acostumbrado en las últimas semanas. Era otra cosa, agudo, punzante, que la doblaba por la mitad. Permaneció así un minuto, hasta que el dolor desapareció, y luego se acercó lentamente al teléfono. Marcó el número de la ambulancia con dedos temblorosos. La voz de la operadora era indiferente y cansada. «Ambulancia, al habla». «Estoy de parto», dijo Estrella en voz baja, intentando no despertar a Rubén, aunque era una tontería. No se habría despertado por la explosión. «Necesito ayuda». «¿Una dirección?». Dictó la dirección, la planta, el piso. El operador anotó algo. Hizo las preguntas habituales. ¿Con qué frecuencia eran las contracciones? ¿Si había roto aguas? ¿Si era su primer parto o no? Estrella contestó como una máquina, aún sin creerse que estuviera ocurriendo ahora, después de una noche como aquella. «El equipo saldrá dentro de 15 minutos. Que no cunda el pánico. Túmbese. Respire tranquila». Estrella colgó el teléfono y volvió a mirar a su marido. ¿Le despertaba? ¿Decirle que estaba de parto? ¿Qué esperaba? ¿Que se levantara, la cogiera de la mano y la acompañara? Rubén ni siquiera se movió. Estaba tumbado como un muerto, apestando a alcohol y sudor. Ella fue al dormitorio y cogió la bolsa que había preparado para la maternidad. Había un camisón, zapatillas, un par de toallas, franelas para bebé y pañales. Todo lo que había conseguido comprar con el poco dinero que tenía. Había hecho la maleta hacía una semana, imaginando a Rubén llevándola al hospital en taxi. Lo nervioso que estaría en el pasillo mientras ella estaba de parto. Cómo entraría en la habitación con flores. Pero la vida no se parecía en nada a lo que había imaginado. Una nueva contracción se apoderó de ella en medio del pasillo, con el bolso en la mano. El dolor era tan intenso que Estrella cayó de rodillas, agarrando el asa de la bolsa. Respiraba con frecuencia y superficialmente, tratando de esperar a que pasara, como le habían enseñado en las clases de embarazo, a las que solo había asistido 2 veces porque no había dinero suficiente para las otras clases. Cuando el dolor cesó, se levantó y se dirigió a la puerta principal. La entrada estaba en silencio. Los vecinos seguían durmiendo o fingían no oír nada. Bajó despacio las escaleras, agarrada a la barandilla. En el primer piso, la puerta de Ernesto estaba cerrada con llave, pero ella oía a alguien caminando por dentro. En el primer piso no había nadie. Estrella salió y se sentó en un banco junto a la entrada. Hacía frío, el viento agitaba su bata, pero ella no sentía frío. Todo su cuerpo estaba concentrado en el dolor que iba y venía en oleadas. La ambulancia llegó 20 minutos después. La paramédico, una mujer de unos 50 años y rostro cansado, bajó del coche y se acercó a Estrella. ¿Ha llamado usted? Estrella asintió. ¿Ha empezado el parto? Sí. ¿Dónde está el marido? En casa. Dormido. El paramédico la miró más de cerca. Notó los moretones bajo sus ojos, la palidez, el temblor de sus manos. ¿Le despierto? No, sacudió Estrella con la cabeza. No lo hagas. La paramédico no preguntó más. Ayudó a Estrella a levantarse y la llevó al coche. El conductor, un chico joven de rostro indiferente, ni siquiera se bajó. Se sentó al volante y miró su teléfono. Colocaron a Estrella en una camilla y la cubrieron con una manta. El paramédico le tomó la atención, escuchó los latidos del bebé y le hizo las mismas preguntas que el operador. Mientras tanto, Estrella miraba por la ventanilla del coche hacia la entrada de su casa. Rubén no salía. Nadie salía. La casa permanecía gris e indiferente, como siempre. El coche arrancó. Estrella cerró los ojos e intentó respirar con calma. Las contracciones ya se sucedían cada 7 minutos. El paramédico estaba sentado a su lado, anotando algo en su historial,
sin prestarle mucha atención. Estrella era una parturienta más, una de las docenas que veía todos los días. La maternidad estaba en las afueras de la ciudad, en un viejo edificio de 4 plantas con las paredes descascarilladas. Llevaron a Estrella a la sala de espera, donde la enfermera de guardia, una mujer seca de ojos fríos, le cogió la documentación y empezó a rellenar papeles. ¿Está su marido con usted? No. ¿Familiares? No. La enfermera levantó la vista y miró a Estrella con ligero desprecio. Sola, entonces. Bueno, son cosas que pasan. Llevaron a Estrella a la sala de duchas. Le dijeron que se pusiera una camisa de hospital. Luego la llevaron a la sala de partos, un largo pasillo con puertas a ambos lados, detrás de las cuales se oían los gemidos de otras mujeres. Estrella fue conducida a la sala de partos, donde había otras 3 mujeres en distintas fases del parto. Una gritaba con todas sus fuerzas, otra lloraba en silencio y la tercera estaba tumbada, en silencio, mirando al techo. La comadrona, una mujer de unos 40 años, de rostro áspero y manos pesadas, examinó a Estrella y dijo: 3 centímetros de dilatación. Estarás aquí otras 5 horas por lo menos. Tenga paciencia. Y la dejó sola. Estrella se tumbó en la dura cama y miró por la ventana. Podía ver una parte del patio con un columpio destartalado y un banco donde se sentaba a fumar una anciana en bata. El cielo estaba nublado y empezaba a llover. Estrella pensó en Rubén. ¿Se habría despertado ya? ¿Se había dado cuenta de que se había ido? ¿O simplemente se levantaría, se vestiría e iría a la fábrica sin pensar siquiera dónde estaba su mujer? Las contracciones eran cada vez más fuertes. Ahora venían cada 5 minutos y cada una era más insoportable que la anterior. Estrella jadeaba, apretaba los puños, se mordía el labio hasta hacerlo sangrar. La comadrona entraba cada hora, comprobaba la abertura y volvía a marcharse, diciendo algo así como: «Aún no es el momento», o «Ten paciencia, ya darás a luz». Las demás mujeres de la sala se ponían de parto una tras otra. Las llevaban a la sala de partos en camillas y las traían de vuelta 1 o 2 horas más tarde, pálidas, agotadas, pero vivas. Se llevaron enseguida a los recién nacidos. Estrella ni siquiera los vio. Solo oyó un débil llanto en algún lugar del pasillo. A mediodía, Yolanda vino a verla. ¿Cómo se enteró? Estrella no lo sabía. Tal vez Carmela, que había visto cómo se la llevaban en ambulancia, había llamado. Yolanda irrumpió en la habitación como un huracán. Pelirroja, despeinada, vaqueros y cazadora de cuero, totalmente fuera de lugar en aquel ambiente estéril de hospital. ¡Estrella! Se precipitó hacia ella y la agarró del brazo. «Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué te ha pasado?» «Estoy de parto». Estrella intentó sonreír, pero era patético. «Ya sé que estás de parto. ¿Dónde está ese gilipollas? ¿Dónde está Rubén?» «En casa». «¿Cómo que en casa?» Yolanda levantó la voz y una enfermera que pasaba por allí le gritó: «¿Cómo que en casa? ¿Por qué no está contigo?» Estrella no podía hablar. Empezó otra contracción y se agarró al brazo de Yolanda con tanta fuerza que se encogió, pero no apartó la mano. Se sentó a su lado hasta que el dolor desapareció. Acarició el pelo de Estrella y le susurró algo tranquilizador. «Todo va a salir bien. Estoy contigo. No estás sola». Estrella lloraba. No podía contenerse más. Las lágrimas corrían por sus mejillas, y no le importaba que las enfermeras la miraran con juicio, que las otras mujeres de la habitación la miraran. Estaba dolida, asustada y cansada de todo, de Rubén, de Blanca, de esta vida que no era más que dolor y humillación. Rompió el muro, susurró. Anoche, con un perforador, hizo un agujero hasta los vecinos. Yolanda se quedó helada. ¿Qué? Había estado bebiendo. Se peleó con los vecinos, golpeó al viejo. Luego cogió un martillo y rompió una pared. Los vecinos le dieron una paliza y lo tiraron a la entrada. Jesucristo. Yolanda se cubrió la cara con las manos. Estrella, es imposible. Es el fin. Tienes que alejarte de él. Ya. Yo sé. No, no lo sabes. Todavía crees que va a funcionar de alguna manera. Pero no funcionará. Te matará tarde o temprano. O al bebé. Estrella no contestó. Se quedó tumbada mirando al techo, donde una araña había tejido una tela en un rincón. Yolanda se sentó a su lado,
apretándole la mano, y también guardó silencio. ¿Qué más se podía decir? A las 3 de la tarde volvió la comadrona, examinó a Estrella y dijo: dilatación completa. A la sala de partos. La pusieron en una camilla y la llevaron por el pasillo. Yolanda la acompañó, pero una enfermera la detuvo en la puerta del paritorio. Solo la parturienta. Pero yo, solo la parturienta. Reglas. Yolanda miró a Estrella con preocupación. Ya te las arreglarás. Esperaré aquí. No voy a ninguna parte. Llevaron a Estrella al interior. La sala de partos era pequeña, fría, con ventanas altas bajo el techo. Olía a cloro y a algo metálico. La pasaron a la silla de partos. La comadrona se colocó entre sus piernas. La doctora, una mujer joven de rostro indiferente, se sentó en una silla a un lado. Empuja cuando yo te diga, dijo la comadrona, y se desató el infierno. Estrella empujaba, gritaba, jadeaba. La comadrona empujaba sobre su vientre. El médico miraba el reloj. La enfermera hacía algo en un rincón. El tiempo se alargó y perdió su sentido. Solo había dolor, los gritos de la comadrona. ¡Puja, puja! Y la sensación de que le destrozaban el cuerpo. «¡Ya veo la cabeza!», gritó la comadrona. «¡Otra vez! ¡Más fuerte!». Estrella empujó con todas sus fuerzas y de repente sintió que algo se le escapaba. Se oyó un leve chillido, como el maullido de un gatito. «Un niño», dijo la comadrona con indiferencia, cortando el cordón umbilical. Estrella intentó levantarse para ver al bebé, pero la comadrona ya se lo había llevado a una mesa en un rincón. Allí lo limpiaron, lo envolvieron en un pañal y lo colocaron en la cuna. Estrella oyó un llanto fuerte, sano, furioso. «Dámelo», suplicó. «Más tarde», dijo la enfermera. «Primero la placenta». Trabajaron con la placenta otros 10 minutos. Luego cosieron los desgarros. Sin anestesia, porque es soportable, no te vas a morir. Estrella permaneció en silencio, aunque cada puntada era como una puñalada. Miró la cuna donde yacía su hijo y pensó en el hecho de que es madre. Tiene un hijo, una persona viva y real que ahora dependía completamente de ella. Cuando todo terminó, la enfermera le acercó a su hijo. Estrella lo cogió en brazos y, por primera vez en todo este tiempo, sintió algo parecido a la alegría. Era pequeñito, rojo y arrugado, con los ojos apretados y los puños diminutos. Lloraba y Estrella lo estrechó contra su pecho, meciéndolo. «Calla, calla», susurró. «Ya estoy aquí. Mamá está aquí». El niño se calló, como si la hubiera oído. Estrella le miró a la cara y no podía creer que fuera su hijo. Su sangre, su carne. Un pequeño milagro nacido en una noche de pesadilla. La llevaron a la sala postnatal. Estaba limpia, pero fría y vacía. 3 camas, 2 ventanas, olor a hospital. A Estrella la pusieron en la cama, junto a la ventana. Al bebé lo llevaron a la sala de pediatría. Yolanda entró media hora más tarde, cuando las enfermeras por fin se lo permitieron. «¿Cómo está?». Se sentó en el borde de la cama y cogió la mano de Estrella. «Cansada». «¿Un niño?». «Sí». «¿Cómo lo vas a llamar?». Estrella no lo sabía. No había pensado en un nombre, aunque debería haberlo hecho. Nunca lo había hablado con Rubén. Fingió que el embarazo no existía. «Aún no lo sé». Yolanda asintió. Se quedó en silencio, acariciando el brazo de Estrella. Finalmente dijo: «Ha venido. Rubén. Hace una hora». Estrella se tensó. «¿Y?». No le dejaron entrar. Estaba borracho, gritando en la sala de espera, exigiendo que le dejaran entrar. Los guardias lo sacaron. Lo vi a través de la ventana. De pie fuera, fumando, maldiciendo. Luego se fue. Estrella cerró los ojos. No estaba sorprendida. Ni siquiera estaba disgustada. Lo aceptó como algo natural. Rubén era así. Siempre lo sería. «Llamé a tu padre», continuó Yolanda. «Encontré el número en su teléfono. Espero que no esté enfadado. Le conté lo sucedido. Dijo que estaba de camino. Estará aquí mañana por la mañana». «¿Por qué le has llamado?». Estrella abrió los ojos. «Está en el trabajo. Tiene vuelos». «¡Es tu padre!». Yolanda levantó la voz. «Has tenido un hijo. Tiene derecho a saberlo». Estrella quiso protestar, pero no tuvo fuerzas. Yolanda tenía razón. Saúl tenía que saberlo. Y para ser sincera, Estrella se alegraba de que viniera.
Necesitaba algo de apoyo, algún punto de apoyo en este mundo que se desmoronaba. Yolanda se marchó tarde aquella noche, prometiendo volver al día siguiente. Estrella estaba sola en la sala. Las otras parturientas estaban en sus camas, una durmiendo y la otra leyendo una revista. Nadie hablaba. Cada una estaba inmersa en sus propios pensamientos, en su propio dolor, en su propia maternidad. A las 10 de la noche trajeron al bebé para alimentarlo. La enfermera lo puso en brazos de Estrella y le dijo severamente: «Dale de comer 20 minutos. Luego me lo llevaré». Estrella puso a su hijo al pecho. Mamó con avidez y ella sintió un extraño dolor y alivio al mismo tiempo. Le miró la cara, las orejitas, la pelucilla de la cabeza. Se parecía a ella. La misma nariz, la misma barbilla. No había nada de Rubén en él, y Estrella se alegró de ello. 20 minutos pasaron demasiado deprisa. La enfermera se llevó al niño y Estrella volvió a quedarse sola. Se tumbó en la oscuridad, escuchó los ronquidos de su vecina y pensó en mañana. Llegaría su padre. ¿Qué le diría? ¿Cómo le explicaría en qué se había convertido su vida? No se durmió hasta la mañana, cuando empezó a clarear tras la ventana. Saúl llegó a las 9 de la mañana. Estrella se despertó cuando alguien llamó a la puerta de la habitación. Abrió los ojos y vio a su padre. Saúl Ortiz era un hombre corpulento de 58 años, con el pelo canoso y el rostro cansado de un hombre que había trabajado duro toda su vida. Era camionero, hacía largos viajes y se ganaba la vida honradamente. Desde la muerte de su mujer, la madre de Estrella, 15 años atrás, no había vuelto a casarse. Decía que un amor era suficiente para vivir. Entró en la sala con un ramo de flores en la mano. Simples crisantemos, probablemente comprados en la estación de metro. Vio a Estrella y se quedó helado en el umbral. «Hija», le temblaba la voz. Estrella lloró. No pudo contenerse. Saúl se acercó, se sentó en el borde de la cama y la abrazó. Ella se enterró en su hombro y lloró como una niña, pero él le acarició la cabeza y guardó silencio. «Lo siento», susurró entre lágrimas. «Lo siento, papá». «Perdóname, ¿por qué?». Él se apartó y la miró a los ojos. «No has hecho nada malo». «Nada. Me casé con él. Tuve un hijo con él. Ya...». «Eres mi hija», me interrumpió con firmeza. «Y ahora tienes un hijo, mi nieto. Nada más importa». Dejó las flores en la mesilla y volvió a sentarse. «Yolanda me contó lo que pasó, lo de la pared, sobre la pelea. Fui a hablar con los vecinos. Me lo confirmaron. Vi el agujero. Vi el desorden en el piso de Rojas». Estrella guardó silencio. «Me quedaré aquí», dijo Saúl. «Voy a pedir una excedencia. Me quedaré hasta que todo se arregle». «Papá, no puedes. Tienes un trabajo. El trabajo puede esperar. Tú no puedes esperar. Tienes un bebé. Y un marido que está fuera de sí». «No siempre es así», dijo Estrella automáticamente, por costumbre, defendiendo a Rubén, aunque no creía lo que decía. «Puede ser», asintió Saúl, «pero ahora es así. Y tú deberías pensar en ti y en el bebé, no en él». Trajeron al bebé para alimentarlo. La enfermera se lo entregó a Estrella y Saúl vio a su nieto por primera vez. Miró el pequeño bulto en las manos de su hija, y en su rostro se reflejaron tantas emociones. Alegría, ternura, ansiedad. «¿Cómo lo llamarás?», preguntó en voz baja. «Aún no lo sé. Ya encontraremos un buen nombre», sonrió Saúl. «Lo principal es que crezca sano y feliz». Estrella dio de comer a su hijo, mientras su padre se sentaba a su lado y hablaba del viaje, de lo rápido que había hecho las maletas, de lo preocupado que había estado toda la noche. Hablaba de cualquier cosa para llenar el silencio, para distraer a su hija de sus tristes pensamientos. Cuando la enfermera se llevó al bebé, Saúl se levantó. «Voy a ir a arreglar tu piso. Voy a ver qué pasa. Hablaré con Rubén si está sobrio. Y hablaré con los vecinos sobre las reparaciones». «No hay dinero para reparaciones», Estrella negó con la cabeza. «Encontraremos algo. Yo ayudaré. Mientras no llamen a la policía. Si no, Rubén irá a la cárcel. Y será peor para ti y el bebé». Se fue, prometiendo volver esta noche. Estrella estaba sola, y por primera vez en meses sintió que no estaba completamente sola. Su padre estaba allí. Él la ayudaría, no la abandonaría.
Se tumbó y cerró los ojos. Llovía al otro lado de la ventana. La habitación olía a las flores que Saúl había traído. A lo lejos, el hijo de un desconocido lloraba. Estrella pensó en su hijo, en el tipo de vida que quería para él. No como la suya, no como esta. Y por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que tenía que cambiar. No por ella, sino por él. Por el hombrecito que acababa de nacer y no sabía lo cruel que era el mundo. Estrella recibió el alta al 5.º día. Era un plazo habitual en la maternidad. Si no había complicaciones, no la retendrían más tiempo. La enfermera trajo la hoja de alta, explicó cómo cuidar la herida umbilical, cómo alimentarla, cómo bañarla. En teoría todo parecía sencillo, pero Estrella sintió que el pánico se apoderaba de su interior. Se quedaría sola en casa con el bebé, completamente sola. ¿Y si hace algo mal? ¿Y si el bebé se pone enfermo y ella no se da cuenta? Por la mañana Yolanda llegó a la sala. Trajo una bolsa con ropa limpia para Estrella y un sobre para el recién nacido, azul claro con encaje blanco. Estrella sabía que su amiga se había gastado hasta el último céntimo en aquello y quiso negarse, pero Yolanda no la dejó ni tartamudear. «Cállate y viste al niño», dijo sonriendo. «Mi sobrino llevaba este sobre. Ahora deja que lo lleve tu hijo». Estrella cambió a su hijo. Estaba tumbado en el cambiador y la miraba con los ojos muy abiertos, oscuros como todos los recién nacidos. Su cuerpecito parecía tan frágil que Estrella tuvo miedo de tocarlo. Pero lo consiguió. Le puso una cuna y un body, lo envolvió en un pañal fino y lo metió en un sobre. «Es precioso», Yolanda se inclinó sobre el niño. «Como tú, gracias a Dios, ni una gota de ese borracho». «Yolanda», Estrella sacudió la cabeza. «¿Yolanda qué? Estoy diciendo la verdad. Venga, vámonos. Tu padre te espera abajo». Efectivamente, Saúl estaba en la entrada de la maternidad. Había adelgazado en los últimos 5 días y tenía la cara arrugada. Estrella se dio cuenta de que el padre no había dormido bien, preocupado, resolviendo problemas. Cuando la vio con el bebé en brazos, su rostro se suavizó. «Bueno, aquí estamos», le quitó la bolsa. «El coche está en el patio». Subieron a la vieja camioneta de Saúl. Estrella se acomodó en el asiento trasero, abrazando a su hijo contra el pecho. Yolanda se sentó a su lado, Saúl al volante. Condujeron despacio, evitando los baches de la carretera. El coche estaba caliente y olía a tabaco y aceite de motor. El bebé dormía, roncando. «Escucha», Yolanda se volvió hacia Estrella. «Puede que después de todo vengas a mi casa, aunque sea una semana. Tengo sitio de sobra. A mamá no le importará». «Gracias, pero no», Estrella negó con la cabeza. «¿Por qué no? Ya está». Yolanda dejó de hablar. Estrella sabía lo que quería decir. «Rubén está allí. Es un infierno del que escapar». Pero no había a dónde huir. El piso era su casa, el único lugar donde podía estar. Además, Saúl había hecho arreglos con Rubén y los vecinos. Su padre se lo había dicho anoche. Rubén había prometido que no bebería más, que lo arreglaría. Prometió arreglar el agujero de la pared e indemnizar a los vecinos a plazos. Saúl no se creía esas promesas. Estrella podía verlo en su cara. Pero no había otra salida. «Quiero irme a casa», repitió. Yolanda suspiró, pero no discutió. Se quedaron en silencio. Era el comienzo del segundo día. La mayoría de los inquilinos estaban trabajando o de negocios. Subieron al 4.º piso. El agujero de la pared estaba remendado, de forma irregular, pero remendado. Era evidente que el trabajo se había hecho con prisas y que el yeso aún no se había secado del todo. Había una escalera de mano junto a la puerta y sacos de cemento y basura en el suelo. Saúl abrió la puerta con la llave que le había quitado a Estrella el primer día. Entraron en el piso. Estaba limpio por dentro. El suelo estaba fregado. Las cosas estaban en su sitio. Olía a cemento y pintura. En la habitación donde había habido un agujero, había una pared nueva. Torcida, manchada, pero una pared. Rubén estaba sentado en la mesa de la cocina. Estaba sobrio, vestido con ropa de trabajo, la cara aún no curada. Los moratones habían amarillado, pero aún eran visibles. Tenía el labio con costra. Cuando entraron, levantó la cabeza y miró a Estrella. Tenía la mirada perdida, ausente, como si mirara a través de ella. «Hola», dijo en voz baja. «Hola», contestó Estrella. Saúl entró en la cocina y dejó la bolsa sobre la mesa.
Miró a Rubén con una mirada larga y dura. «Recuerda lo que prometiste», dijo. «Me prometiste que no beberías más, que no le pondrías la mano encima a mi hija, que me ayudarías con el bebé». Rubén asintió sin levantar la vista. «Si rompes alguna de estas promesas», continuó Saúl endureciéndose la voz, «me llevaré a Estrela y al bebé, y no volverás a verlos. ¿Entendido?» «Entendido». Rubén apretó los puños sobre la mesa. Yolanda se quedó en silencio en la puerta. Estrela acunó a su hijo, que empezó a gemir. Saúl se volvió hacia su hija. «Dale de comer, hija mía. Voy a ver qué más hay que hacer». Estrela entró en el dormitorio. Había un viejo catre que Saúl había traído. Lo había encontrado en casa de un vecino, que lo había regalado. Sus hijos ya eran mayores. El catre era de madera, descascarillada, pero resistente. Saúl le puso sábanas limpias. Estrela se sentó en la cama y se puso al bebé al pecho. Mamó con avidez y ella sintió un tirón familiar. Se oyeron voces detrás de la pared. Saúl le decía algo a Rubén y éste contestaba en un tono monótono. Yolanda entró en el dormitorio y se sentó a su lado. «¿Vas a sobrevivir aquí?», preguntó en voz baja. «Sobreviviré. Llámame si necesitas algo, cuando quieras. Allí estaré». «Lo sé, gracias». Yolanda la rodeó con un brazo, intentando no molestar al bebé. Estuvieron sentadas así unos minutos, en silencio. Luego Yolanda se levantó. «Tengo que ir a trabajar. Volveré mañana y traeré más cosas para el bebé». Y se marchó. Estrela oyó cómo se despedía de Saúl y cómo se cerraba la puerta. Después, silencio. Solo los mocos del bebé y el crujido de las tablas del suelo bajo los pies de su padre. Saúl se quedó con ellos 3 días más. Durmió en el sofá de la habitación, ayudó a Estrela con el bebé, cocinó, fue a la tienda. Rubén apenas estaba en casa esos días. Iba a la fábrica por la mañana temprano, volvía tarde por la noche, comía en silencio y se acostaba. Ni una sola vez se acercó a su hijo, ni lo cogió en brazos, ni siquiera le preguntó cómo se llamaba. Estrela decidió llamar al niño Mateo, simplemente porque era el nombre que le había venido a la cabeza la primera vez que lo miró. Mateo. Un nombre pequeño, sencillo y bueno. Su padre le había ayudado a acostumbrarse al niño. Le enseñó a cogerlo bien cuando lo bañaba, a cambiarle los pañales, a entender por qué lloraba. Estrela aprendía sobre la marcha, cometía errores, le entraba el pánico, pero Saúl siempre estaba ahí, calmándola, dándole consejos. Al cuarto día dijo que tenía que irse. «Me esperan en el trabajo», explicó mientras recogía sus cosas. «Ya llevo demasiado tiempo fuera. Podría quedarme sin trabajo». «Lo entiendo, papá». Estrela se levantó con Mateo en brazos intentando no llorar. «Saldrás de esta», la rodeó Saúl con el brazo. «Eres fuerte. Siempre has sido fuerte. Y si las cosas se ponen muy mal, recoge tus cosas y ven a verme. Siempre me alegro». «Gracias». Besó a su nieto en la frente, cogió su bolsa de viaje y se marchó. Estrela se quedó en el umbral de la puerta viéndole bajar las escaleras. Cuando sus pasos se silenciaron, cerró la puerta y se dio cuenta de que ahora estaba realmente sola. Mateo lloraba casi todo el tiempo, o porque quería comer, o porque tenía el pañal mojado, o sin motivo aparente. Estrela lo acunaba, le cantaba canciones de cuna que recordaba de su infancia, caminaba con él en círculos por el piso. A veces se quedaba dormido, y entonces ella se sentaba, bebía agua y comía algo rápido. Pero no dormía mucho, media hora, 1 hora como mucho. Luego se despertaba y volvía a llorar. Rubén volvía de la fábrica cansado y enfadado. No bebía, era cierto. Saúl había hablado con su capataz en la fábrica antes de irse, y le había pedido que lo vigilara. Pero la sobriedad no mejoraba a Rubén. Estaba sombrío, callado, irritable. Le irritaba especialmente el llanto de Mateo. «Cállalo», decía al pasar. «Es un bebé», se excusaba Estrela. «Todos los bebés lloran. No todos lloran así. Tiene hambre». «¿Siempre tiene hambre?». «Le das de comer todo el día». Estrela no contestó. Era inútil explicarle que los bebés comen a menudo, poco a poco. Rubén no lo entendía y no quería entenderlo. El niño era una carga para él, una fuente de ruidos y problemas. Una noche Mateo lloró especialmente largo y fuerte. Estrela lo meció, pero él no se calmaba. Rubén se tumbó en el dormitorio y le gritó varias veces que hiciera callar al niño. Luego se levantó,
Se dirigió a la habitación donde estaba la cuna y gritó: «No puedo dormir por culpa de esto. Hazle callar ahora mismo». «Lo estoy intentando». Estrella apretó a Mateo contra su pecho. «No se calma. ¿Por qué eres una mala madre? Las madres normales saben calmar a sus hijos». «Rubén, no me grites. No me grites, por favor». Dio un golpe y Estrella se estremeció, cubriendo a su hijo con ella misma. Pero Rubén no golpeó. Se quedó allí, respirando agitadamente. Se dio la vuelta y entró en el dormitorio dando un portazo. Estrella se tumbó en el sofá y lloró en voz baja para que él no la oyera. Mateo por fin se calmó, al parecer cansado de su propio llanto. Estrella lo acostó en la cuna y se sentó a su lado para verlo dormir. Su pequeño pecho subía y bajaba mesuradamente. Su cara estaba relajada. Era tan indefenso, tan dependiente de ella, y ella no sabía cómo protegerlo. Los vecinos se lo recordaban a menudo. Ignacio Rojas vino varias veces, exigiendo dinero para reparaciones. Su piso seguía hecho un desastre. La pared solo estaba parcheada por el lado de Estrella, y tenían un agujero tapado con una sábana. Los muebles estaban rotos, las pertenencias arruinadas. Ignacio estaba enfadado, pero se mantuvo civilizado, consciente de que la propia Estrella era la víctima en esta situación. «Rubén prometió pagar», dijo ella. «A plazos, todo lo que pueda». «¿Cuándo empezará a pagar?», preguntó Ignacio. «Pronto. Cobrará su sueldo y empezará». Ignacio se iba, pero ella veía que no se lo creía. Ni Estrella se lo creía. El sueldo de Rubén apenas alcanzaba para comida y servicios. ¿De dónde saldría el dinero para reparar a los vecinos? Ernesto tampoco lo había olvidado. El anciano que Rubén había empujado por las escaleras seguía cojeando. No pedía dinero, pero miraba a Estrella con tal desprecio que ella se sentía avergonzada. Los demás vecinos la evitaban. Se daban la vuelta cuando la veían, cuchicheaban a sus espaldas. Solo Carmela la saludaba y a veces le traía algo de comer. Pasteles, sopa, fruta. «¿Cómo estás, pequeña?», le preguntaba. «¿Estás bien?». «Lo llevo bien», respondía Estrella, aunque era mentira. No lo estaba superando. Estaba agotada, asustada, sola. Mateo exigía atención constante. Rubén llegaba a casa cada vez más triste. El dinero se acababa. Los vecinos miraban con recelo. Estrella se daba cuenta de que no podía seguir así, pero no sabía qué hacer. Una noche, cuando Rubén estaba sentado en la cocina comiendo en silencio, se atrevió a hablar. «Rubén, vamos a celebrar el nacimiento de Mateo», le dijo. Él levantó la vista. «¿Qué? Reunamos a los amigos, a los parientes. Una pequeña fiesta. Celebrar el nacimiento de nuestro hijo». Rubén la miró como si estuviera loca. «¿Por qué?». «Es una tradición. La gente celebra el nacimiento de sus hijos. No tenemos dinero para celebraciones. He ahorrado un poco. Podemos poner una mesa sencilla, solo para reunirnos, solo para…» Dudó en las palabras. «Para reconciliarnos con los vecinos, para que vean que somos una familia normal». Rubén resopló. «Una familia normal. Después de lo que hice. Precisamente por eso, tenemos que demostrar que queremos arreglar las cosas, que nos importa». Rubén se quedó callado, masticando el pan. Estrella esperó. Finalmente se encogió de hombros. «Haz lo que quieras. A mí me da igual». No era un consentimiento, pero tampoco una negativa. Estrella decidió que era suficiente. Al día siguiente empezó a prepararse. Llamó a su padre, le invitó a venir el fin de semana. Saúl lo prometió, dijo que haría todo lo posible. Llamó a Yolanda, que aceptó inmediatamente. Dijo que ayudaría a cocinar. Estrella invitó a Carmela, la vecina de abajo, que siempre se había portado bien con ella. Incluso invitó a Ignacio y a su mujer, para ver si una comida calmaba su enfado. Le dijo a Rubén que si quería, invitara a uno de sus amigos. «No tengo amigos», murmuró. «Al menos alguien de la fábrica». «No quiero». Estrella no insistió. Sería un círculo reducido. Padre, Yolanda, Carmela, quizá los Rojas si venían. Lo principal era demostrar a los vecinos que no eran parias, que intentaban vivir con normalidad. Empezó a ahorrar dinero para la comida, guardaba unos pesos de cada compra y rechazaba todo lo que le sobraba. Rubén no se daba cuenta o fingía no darse cuenta. Seguía llegando tarde, comía en silencio y se iba a la cama. A veces Estrella le echaba miradas rápidas y furtivas a Mateo, como si temiera que lo descubrieran haciéndolo.
pero ni una sola vez se acercó y cogió al niño en brazos. Una semana antes de las vacaciones, Blanca vino de visita. No había estado en el piso desde la escena en que Estrella la acusó de difundir rumores. Se presentó sin avisar, llamó a la puerta y entró como si tuviera derecho. ¿Dónde está mi nieto?, preguntó en lugar de saludar. Estrella señaló en silencio el catre. Blanca se acercó, miró a Mateo dormido y apretó los labios. Es pequeño, flaco. ¿Lo estás alimentando bien? Sí. Estrella apretó los puños. Mira, si le pasa algo, le diré a Rubén que es culpa tuya. Estrella no contestó. Blanca permaneció un rato más junto al catre. Luego fue a la cocina, se sirvió agua del grifo y se la bebió. He oído que vas a celebrar una fiesta, dijo. Sí, quiero celebrar el nacimiento de mi hijo. ¿De dónde saldrá el dinero? Rubén dice que apenas tienes para comer. He estado ahorrando un poco. Blanca sonrió. Has estado ahorrando. Ojalá se lo hubiera dado a los vecinos para que lo repararan. Ignacio ya está diciendo que va a demandar. Rubén pagará, poco a poco. Rubén, Blanca sacudió la cabeza. Mi hijo es un borracho por tu culpa. Era un tipo normal hasta que se casó contigo. Estrella sintió que le hervían las entrañas. Vete, Blanca. ¿Qué? Fuera de mi piso. Ahora mismo. Los ojos de Blanca se abrieron de par en par. ¿Me estás diciendo lo que tengo que hacer? Sí, te lo digo. Este es mi piso, y no te quiero aquí. Blanca quiso decir algo, pero Estrella se acercó a la puerta y la abrió de un tirón. Vete de aquí, o te sacaré yo misma. Blanca se dirigió a la puerta. Se detuvo en el umbral y siseó. Te arrepentirás de esto. Te arrepentirás de todo. Se marchó subiendo las escaleras dando fuertes pisotones. Estrella cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. Le temblaban las manos y el corazón le latía con fuerza. Pero se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en mucho tiempo le había dicho la verdad a Blanca a la cara. Y no temía las consecuencias. Mateo se despertó y lloró. Estrella fue hacia él, lo cogió en brazos y lo apretó contra su pecho. Todo va a salir bien, le susurró. Te lo prometo. Todo saldrá bien. Ni ella misma se creía aquellas palabras, pero las repetía como un hechizo. Estrella llevaba 3 días preparándose para las vacaciones. Limpió el piso, lavó las ventanas, sacudió la alfombra del balcón. Yolanda había llegado la noche anterior y ayudaba a cocinar. Horneaban pasteles de carne, hacían ensaladas, cortaban verduras. Había suficiente dinero para pollo, patatas, algo de salchicha y queso. Una mesa modesta, pero Estrella intentó que pareciera digna. Rubén no interfería. Llegó de la fábrica, observó su alboroto con indiferencia y se fue a su dormitorio. Cuando le preguntaron si vendría a la fiesta, se encogió de hombros. No lo sé. Tal vez. Estrella no insistió. Lo principal era que no se emborrachara y provocara un escándalo. Hasta el momento había aguantado. Llevaba 3 semanas sin beber. Era un récord en los últimos 6 meses. El sábado por la mañana llegó Saúl. Traía consigo una botella de buen vino y un juguete para Mateo. Un osito de peluche, suave y grande. Estrella abrazó a su padre en la puerta, y él la sintió temblar. ¿Va todo bien, hija mía?, preguntó en voz baja. Sí, papá, solo estoy preocupada. Saúl miró el piso. La mesa estaba puesta, la comida dispuesta en platos. Había flores artificiales en un jarrón. Estrella no podía permitirse flores vivas. Todo parecía bonito y acogedor, pero Saúl se dio cuenta de que detrás de la imagen había tensión. Rubén estaba sentado en la cocina, fumando y mirando por la ventana. Ni siquiera saludó a su suegro. «¡Rubén!», Saúl se acercó a él. «¿Qué tal estás?». «Bien», murmuró sin volverse. «¿Trabajando?». «El trabajo está bien». Saúl quiso preguntar por el dinero a los vecinos, por las promesas que había hecho Rubén, pero decidió no estropear el día. Hoy era fiesta. Hablar tendría que esperar. Los invitados fueron llegando a medida que se acercaba la hora de la cena. Carmela fue la primera en llegar con una tarta que había hecho ella misma. Llevaba un vestido y un jersey limpios, el pelo peinado y la cara ligeramente maquillada. Se notaba que la anciana había intentado parecer festiva. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó al entrar. «¿Dónde está nuestro cumpleañero?». Estrella trajo a Mateo. Estaba dormido, envuelto en un pañal de color claro. Carmela lo cogió en brazos como si fuera un jarrón de cristal. «¡Qué niño más guapo!», sonrió.
como su madre. Que seas feliz, pequeño. Crece grande y sano. Besó al niño en la frente y se lo dio a Estrella. Luego miró a su alrededor y vio la mesa puesta. Qué bien lo has hecho todo. Bien hecho, hija. Yolanda fue la siguiente. Estaba tan radiante como siempre, con una blusa roja y unos vaqueros ajustados, y unos grandes pendientes en las orejas. Trajo una botella de champán barato y una caja de bombones. Que empiece la fiesta, ¿eh? Besó a Estrella en la mejilla y entró en la habitación. Rubén salió del dormitorio. Iba vestido con una camisa limpia y unos vaqueros, afeitado y peinado. Estrella lo miró sorprendida. Hacía tiempo que no veía a su marido tan arreglado. Quizá lo estaba intentando después de todo. Tal vez no estuviera todo perdido. «Hola, Yolanda», dijo él secamente. «Hola, Rubén», respondió ella con frialdad. Yolanda nunca había ocultado que no le gustaba el marido de su amiga. Después de aquella noche con el perforador, había dejado de saludarle por completo, pero hoy hizo una excepción, por el bien de Estrella. Ernesto y su mujer María no aparecieron. A Estrella no le sorprendió. El viejo aún no había perdonado a Rubén por aquella noche. Ignacio y Leticia tampoco acudieron. Ignacio le había dicho a Carmela que no tenía sentido celebrarlo hasta que recibiera una indemnización por el piso destrozado. Pero vinieron Oswaldo, su mujer Socorro y su hijo pequeño. Oswaldo seguía teniendo miedo de Rubén. Era evidente por la forma en que mantenía las distancias. No le miraba a los ojos. Pero vino, tal vez por respeto a Estrella, tal vez por curiosidad. Se sentaron a la mesa. Saúl sirvió vino y levantó la copa. «A la salud de mi nieto», dijo. «Por Mateo, que crezca sano y feliz. Que tenga una buena vida». Todos bebieron. Rubén también levantó su copa, pero no bebió, sino que la dejó a un lado. Estrella se dio cuenta y se sintió aliviada. La conversación no iba bien. Todos se sentaban tensos, intercambiando frases de obligación sobre el tiempo, sobre el trabajo, sobre los niños. Carmela intentó aligerar el ambiente contando anécdotas de su juventud y riendo. Y Yolanda la apoyaba, contando historias sobre sus clientes en el supermercado. Saúl estaba callado. Comía poco, sobre todo mirando a su hija. Estrella se afanaba, servía el té, la comida, se aseguraba de que todos tuvieran de todo. Mateo se tumbó en un catre en un rincón de la habitación y durmió. Estrella venía cada 10 minutos para ver si estaba bien. Pasaron unos 40 minutos. El ambiente empezó a descongelarse un poco. Osvaldo habló de su obra, Socorro de que su hijo había empezado a andar. Carmela recordó a su difunto marido y lloró. Yolanda sirvió más champán. Y entonces se abrió la puerta. Entró Rubén. Estrella no se había dado cuenta de cuándo había salido. Probablemente hacía 15 minutos. Pensó que estaba en el baño o en el balcón fumando. Pero Rubén no volvió solo. Le acompañaba una mujer, de unos 32 años, estatura media, con sobrepeso, pelo teñido de rubio y muy maquillada. Llevaba una blusa ajustada y escotada y una falda corta. En los pies llevaba unos zapatos baratos de tacón alto. Agarró la mano de Rubén y sonrió. Todos los comensales se quedaron helados. «Esta es Lucero», dijo Rubén con calma, como si estuviera presentando a una compañera de trabajo. «Trabaja en la cafetería de la esquina. La invité a la fiesta». Estrella no podía moverse. Se quedó sentada observando a aquella mujer, cómo cogía la mano de su marido, cómo miraba a su alrededor con insolente curiosidad. Lucero Quintana trabajaba de camarera en un restaurante barato cerca de la fábrica. Estrella la había visto un par de veces, cuando pasaba por allí, cuando iba a recoger a Rubén. Lucero era el tipo de mujer que no ocultaba lo que quería a los hombres. Accesible, sencilla, desinhibida y sin ambiciones. Tenía fama. Se decía que se acostaba con la mitad de los trabajadores de la fábrica. Pero Estrella nunca había pensado que Rubén susurró. «¿Qué significa eso?». No contestó. Lucero entró en la habitación, recorrió con la mirada a los invitados y la mesa, y detuvo su mirada en Estrella. «Así que tú eres la esposa», dijo, y su voz era baja, ronca, burlona. «Pensé que serías más guapa. Rubén me ha hablado mucho de ti». Yolanda se levantó de un salto de la silla. «¿Pero qué?». Saúl la agarró del brazo reteniéndola. Miró a Rubén con tanta furia que éste retrocedió un paso. Lucero se acercó a la mesa, tomó un bocado de la tarta de la mesa. «Eres una buena cocinera».
le dijo a Estrella, masticando. Aunque Rubén dijo que no tenías talento. Estrella se levantó. Le temblaban las piernas, pero se obligó a mantenerse erguida. Vete, le temblaba la voz. Vete de mi casa. Lucero se rió. ¿De tu casa? Esta es la casa de Rubén, y él me ha invitado. Se acercó a Rubén, se puso de puntillas y le besó en los labios. Un beso largo y demostrativo delante de todos. Rubén no se apartó. Se quedó de pie y la dejó hacer. Carmela, atónita, se tapó la boca con la mano. Socorro apretó a su hijo contra ella. Osvaldo clavó los ojos en su plato. Yolanda apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Lucero se apartó de Rubén y se volvió hacia Estrella. «Sabes, cariño, Rubén se aburrió de este juego hace mucho tiempo. Tú y tu bebé, tus lágrimas, tu lástima. Necesita una mujer de verdad, no una mariquita que ni siquiera sabe defenderse». «Cállate», Yolanda dio un paso adelante, pero Saúl volvió a retenerla. Lucero continuó, disfrutando del momento. «Rubén me contó que hasta pariste un hijo como una vaca, sin lágrimas, sin emoción, que no te importaba si tenías marido o no, que eras fría como el hielo». Estrella se quedó escuchando. Cada palabra era como un golpe. Miró a Rubén, esperando que dijera algo, que detuviera a aquella mujer. Pero no lo hizo. Se quedó parado y no dijo nada. ¿Y sabes qué es lo curioso? Lucero se acercó, casi hasta Estrella. Ni siquiera está seguro de que el bebé sea suyo. Su mamá ya le dijo a todo el mundo que lo vas a tener aparte. Y Rubén empieza a creérselo. «Ya basta», fue la voz de Saúl. Se levantó de la mesa despacio, pesadamente. Tenía la cara blanca y los labios apretados en una fina línea. Era un hombre alto, ancho de hombros, con los brazos tensos por años de trabajo. Cuando alcanzó su estatura completa, Lucero se sintió confusa por un momento. «Pídele disculpas a mi hija», dijo Saúl en voz baja, pero para que todos pudieran oírlo. Inmediatamente, Lucero resopló, tratando de recobrar los nervios. «No me disculparé, he dicho la verdad». «Discúlpate», repitió Saúl, «o te tiro por la ventana». Se hizo el silencio. Todos se quedaron inmóviles. Lucero miró a Saúl, luego a la ventana. Estaban en el cuarto piso, y se rió nerviosamente. «¿Me estás tomando el pelo? Viejo, ¿me estás asustando?» Saúl dio un paso hacia ella. Lucero retrocedió. Cálmate, discúlpate». «¡Que te jodan!» Saúl la agarró del hombro. Lucero chilló. Rubén dio un tirón hacia adelante. «¡No te atrevas a tocarla!» Saúl se dio la vuelta y, sin pensarlo, golpeó a Rubén en la cara con el puño. El golpe fue corto, afilado, preciso. Rubén voló hacia atrás. Se golpeó la espalda contra la jamba de la puerta y se hundió en el suelo. Le brotó sangre de la nariz. «Siéntate», dijo Saúl. Se volvió hacia Lucero. Ella intentó soltarse, pero Saúl la sujetó con fuerza. La arrastró hacia la ventana. Lucero gritó, forcejeó, le arañó las manos, pero él no le hizo caso. «Suéltame, suéltame, psicópata». Saúl abrió la ventana con una mano. El viento entró en la habitación, haciendo oscilar las cortinas. Tiró de Lucero hacia el alféizar. Ella no podía dejar de gritar, aferrándose al marco. «¿Qué haces? Vas a matarme». «No voy a matarte», dijo Saúl con calma. «Solo te asustaré. Quizá así aprendas a respetar a la gente». La levantó. Lucero era ligera, y la inclinó sobre el alféizar de la ventana. Ella se asomó por la cintura. Abajo estaba el patio, el asfalto, los coches. 4 pisos. Lucero gritó de un modo que pareció hacer temblar las ventanas. «¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme! ¡Me voy a caer!» «Discúlpate», repitió Saúl. «Discúlpate con Estrella y te sacaré». «Me disculpo. Pido perdón. Pido perdón. Pido perdón». Lucero sollozó. Se ahogó en sus lágrimas. Gritó. Saúl la abrazó durante otros 10 segundos y luego la arrastró hacia adentro. Cayó al suelo, con todo el cuerpo temblando. Tenía la cara empapada en lágrimas, el rímel corrido y el pintalabios manchado. Estaba sentada, respirando roncamente, con las manos pegadas al pecho. «Vete», dijo Saúl, «y no vuelvas por aquí, nunca más». Lucero se levantó sobre piernas temblorosas y corrió hacia la puerta. Tropezó con Rubén. Casi se cae, pero salió corriendo.
El ruido de sus tacones en las escaleras se oyó durante un minuto y luego se detuvo. Todo el mundo estaba en silencio. Carmela se llevó la mano al corazón. Socorro mecía a su hijo, que lloraba a gritos. Osvaldo miraba a Saúl con una especie de asombro. Yolanda respiraba con frecuencia, como después de una carrera. Rubén se levantó del suelo, tapándose la nariz. La sangre le corría por la camisa, goteando sobre el suelo. Miró a Saúl con odio. «Me has roto la nariz, viejo». «Debería habértela roto antes», replicó Saúl. «Quizá entonces no te habrías convertido en lo que te has convertido». Rubén quiso decir algo, pero Saúl dio un paso hacia él y retrocedió. Retrocedió hasta la cocina. Cogió una botella de vodka de la estantería, que escondió detrás de los tarros de cereales, y bebió un gran trago del cuello. «Así que es así», le miró Estrella. «Has estado escondiendo el vodka todo este tiempo». Rubén se limpió la boca con la manga. «¿Y qué? Me lo merezco. Trabajo como un demonio, y en casa tengo un niño gritón y una mujer que me mira como si fuera basura». «Nunca te miré como basura». Estrella sintió que se le enfriaban las entrañas. «Yo te quería tener una familia contigo, pero tú hiciste de mi vida un infierno». «¿Tu vida?». Rubén se rió, y era una risa malvada y borracha. «¿Crees que mi vida es azúcar? Una esposa que ni siquiera puede servir bien a un hombre. Un hijo que grita día y noche. Deudas que no sé cómo pagar. Vecinos que me miran como a un criminal. Tú has organizado todo esto», gritó Estrella, y era la primera vez que le levantaba la voz. «Lo has hecho tú. Tú has bebido. Golpeaste a la gente. Rompiste la pared. Trajiste a tu amante aquí para celebrar el nacimiento de tu hijo». «Tu hijo, Rubén. ¿Cómo pudiste hacer eso?». Rubén quiso responder, pero tropezó, se balanceó y cayó bajo la mesa. Se quedó tumbado con la mano ensangrentada en la nariz e intentó levantarse, pero no pudo. El vodka, después de 3 semanas de sobriedad, le afectó al instante. Estrella lo miró, a su marido tendido bajo la mesa en medio del banquete. Miró a los invitados que no sabían a dónde ir. A su padre, que estaba de pie junto a la ventana con las manos bajas. A Yolanda, que lloraba acunada entre las palmas de las manos. Y de repente todo se aclaró. Simple, claro, obvio. No puede quedarse aquí. No puede criar a su hijo en esta casa. No puede seguir con esta vida. «Papá», dijo en voz baja, «ayúdame a recoger mis cosas». Saúl la miró y asintió. Entraron en el dormitorio. Estrella sacó una vieja bolsa de deporte de debajo de la cama y empezó a meter en ella ropa de bebé, pañales y sus propias cosas. Le temblaban las manos, pero se obligó a moverse con rapidez. A no pensar, solo empaquetar. Yolanda fue la siguiente en entrar. «Yo la ayudo». Los tres reunieron todo lo que necesitaban. Documentos, el certificado de nacimiento de Mateo, algo de dinero que Estrella había escondido en un libro. Ropa, biberones, pañales. Mateo se despertó con el ruido y lloró. Estrella lo cogió en brazos y lo envolvió en una manta calentita. Los invitados se fueron sin despedirse. Carmela fue la última en salir, abrazando a Estrella en el umbral de la puerta. «Estás haciendo lo correcto, cariño», susurró. «Vete de aquí. No vuelvas más». Saúl llevó las maletas escaleras abajo. Yolanda ayudó a Estrella a bajar las escaleras. Rubén seguía tumbado bajo la mesa. No se despertó y no intentó detenerlos. Subieron al coche. Saúl al volante, Estrella en el asiento trasero con Mateo en brazos. Yolanda a su lado. El coche arrancó y Estrella miró por la ventanilla la casa donde había vivido 3 años. Gris, destartalada, ajena. No lloró. Hacía tiempo que se le habían saltado las lágrimas. Se limitó a ver cómo la casa se encogía, se distanciaba, se convertía en un punto, y luego desaparecer a la vuelta de la esquina. Mateo lloriqueó en sus brazos. Estrella le besó la cabeza. «Todo saldrá bien», susurró. Ahora todo iba a ir bien. Y esta vez casi creyó sus palabras.